Hola, hoy hablaremos del Infonavit. Y entonces, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se crea el 21 de abril de 1972. ¿Sí? En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Pero antes de que alguien venga y diga, solamente los priistas sabían hacer instituciones. Nosotros en el tiempo que gobernamos construimos este país. No. Ahora, pongamos un poco de contexto histórico. Bien, primero, el movimiento ferrocarrilero de más o menos de 1959 fue aplastado brutalmente por el gobierno de Adolfo López Mateos. Después, en 1962, el mismo gobierno de Adolfo López Mateos manda matar o manda asesinar a final de cuentas a Rubén Jaramillo. Entonces tenemos una dupla complicada, porque están los obreros y están los campesinos ya enardecidos. Después viene el asalto al cuartel Madera. La gente se rebela porque quiere mejores condiciones. Esto es en 1965, ya con Díaz Ordaz a la cabeza del gobierno. Después viene ahora más la masacre del 2 de octubre de 1968, donde el gobierno ya no solamente reprimió a los obreros, a los campesinos y en algún momento incluso a los maestros, sino que también fue contra los estudiantes, en 1968 en Tlatelolco. Ahora, muy importante. Viene después la masacre del Jueves de Corpus en 1971, ya con Luis Echeverría Álvarez al frente del gobierno federal. Después, un par de meses antes de que se cree el Infonavit, viene el asesinato de Genaro Vázquez Rojas, en febrero de 1972. Esto, como lo he comentado, no es ningún regalo del gobierno. A final de cuentas, era como buscaban poder hacerse o poder liberarse de cierta presión social. Ahora, un dato curioso. El Infonavit se crea tomando como base un proyecto de vivienda libio de la época de Muammar Gaddafi. Si quieres más información, te invito a que veas en Wikipedia cuáles fueron las reformas que Muammar Gaddafi impuso o intentó hacer en su país. Ahora, es bien importante, en la página ordenamientojurídico.gov.mx no solamente bajas tu constitución, puedes encontrar también ahí la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, apartado A. Pero, a final de cuentas, también puedes ir a la Cámara de Diputados y bajar ahí la Ley Federal del Trabajo con todo lo que ya había comentado. Bien, es muy importante porque a final de cuentas no te voy a hablar con cosas que yo me saqué de las mangas, que aparte no traigo, sino que hablamos con la ley en la mano. Bien, muy importante. Artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligado a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Eso incluye a las industrias, cualquiera que éstas sean, incluidas las de Ricardo Salinas Pliego. Ahora, para el cumplimiento de esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Esto es el salario con el que estás registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso es muy importante que tus cotizaciones y que la entrega de tu salario sea completa, no de manera de outsourcing, donde te pagaban una parte y lo demás te lo hacían llegar por fuera en otro tipo de situaciones o de remuneraciones. Bien, ahora, el Fondo de la Nacional de Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento para que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de casa-habitación y para el pago de pasivos adquiridos en esta forma de propiedad. Bien, ahora, importante, los recursos del Fondo Nacional de Vivienda serán administrados por un organismo integrado de forma tripartita, y no hablo de él, que tiene la tripartita, por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Ahora vamos con los ejemplos y un poquito de explicaciones. Cuando la empresaria Cachetes contrató, por ejemplo, a Marquitos como ayudante general,
y por eso está pagándole de acuerdo a lo que señala el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados de una jornada de trabajo. Esto es, lo tiene dado de alta como ayudante general, pero él tenía funciones, a final de cuentas, como si fuera un supervisor o algo parecido, entonces le daba un sobresueldo por fuera. Sobre todo para que no enterar a esto al IMSS, al Infonavit, y para no pagarle a Hacienda. Ya ven que de pronto quieren hacer algo así como una moda donde dicen que las personas pudientes no pagan impuestos. No se droguen. No se droguen. Nunca. Jamás. Se supone. Ahora, recordemos que en época de Peña Nieto el salario mexicano estaba en 88.36. O sea, eso era de manera diaria. O sea, más o menos eran como 2.650 y en esta época los créditos se medían, o en esa época, los créditos se medían sobre todo o se ajustaban en veces el salario mínimo. Esto es, las retenciones se hacían como mínimo, ya registrados, en 132 pesos con 54 centavos de manera mensual, lo que correspondía solamente al salario de Marquitos. Por lo tanto, si la casa de interés social que compró Marquitos costaba más o menos como unos 500,000 pesos o medio millón de pesos, habitualmente en esos créditos se priorizaba el pago de los intereses y el contrato que Marquitos iba a firmar a 30 años, dentro de los primeros 15 solamente era el pago de puros intereses. La mitad o más de la mitad de esos créditos solamente eran para el pago, la mitad de estos para el pago de puros intereses. Los siguientes 15 años eran directamente o pagos de capital con algunos remanentes todavía de intereses. Desde 2020 los créditos son recalculados en montos líquidos, esto es, ya no se hace en veces el salario mínimo. Y una parte bien importante aquí, desde 2020 en la administración de Andrés Manuel López Obrador existe una orden presidencial por la cual si tu casa está sujeta a un procedimiento judicial de Infonavit, nadie te puede sacar de tu casa. Como el empresario Cachetes no puede construirle casas a sus empleados como Marquitos, entonces debe retenerle ella el 5% del salario de Marquitos, ella aportar el 5% del salario de Marquitos, o sea, hace un yo doy, tú das, para que a final de cuentas se le entere de esto al Infonavit. Aquí es donde comenzamos a hablar de dineros y esto se va a poner más interesante. Si hacemos los cálculos con parámetros actuales, Marquitos ganaría más o menos como unos 9,500 pesos. El empresario Cachetes debería entonces de retenerle a Marquitos, más o menos, como 472 pesos mensuales. Y ella también tendría que aportar una suma parecida. Al final serían como 945 pesos al mes agregado, lo del empresario Cachetes y lo de Marquitos. Esto sería una suma al final de 11,341 anual, más la aportación que también hace el gobierno federal, dará entonces como 17,016 pesos con 16 centavos, más o menos. Bien, ahora, en la generalidad, las personas lo que hacen es que hacen efectivo su crédito hasta después de que tienen un año en el trabajo. Pero, platiquemos aquí un poquito más. Desde la época de Zedillo, el Infonavit dejó de construir viviendas para los trabajadores, así que se las compra directamente a desarrolladores y o proxenetas de la construcción como Jimmy Pulpo. Oye, pero quien por cierto le gusta pagar salarios miserables por debajo del salario mínimo y dudo que esté al corriente con sus aportaciones tanto del IMSS, de Infonavit e incluso en el pago de impuestos a la Hacienda federal. Pero no solamente Casas Geo también lo hace, ARA también lo hacía, entre muchos otros desarrolladores. Determina a final de cuentas o se terminaban entregando domicilios inexistentes, en lugares inexistentes, lotes inexistentes, fraccionamientos inexistentes y o fantasmas, sin servicios básicos, agua, iluminación, drenaje, un asfalto muy cuestionable e incluso algunas veces
sin terminar las casas. Los proyectos, bien importante. Para estas situaciones, los proyectos y las decisiones de a quién se le iban a comprar solamente se tomaban a final de cuentas, aunque tendría que haber sido una administración tripartita por las tres personas, gobierno, patrones y trabajadores. A final de cuentas, los trabajadores y los patrones se ponían de acuerdo con prácticas poco éticas, si lo queremos, y o muy cuestionables, a final de cuentas. Es muy importante, esto no lo estoy sacando de las mangas, esto está debidamente probado que existía, a final de cuentas, un maiceo entre los patronales y los trabajadores, o los representantes de los trabajadores. Y si no me creen, entonces yo los invito a que me digan cuándo fue la votación y en qué votación participaste para determinar quiénes iban a ser los representantes de la patronal o de los obreros. Bien, ahora, muy fácil. En este tipo de situaciones o en este tipo de decisiones, el gobierno a final de cuentas tenía un voto de los tres. Con la reforma lo que se hace es que ahora el gobierno tiene 3 votos, un voto los patrones y un voto los trabajadores. Porque se dice que a final de cuentas es más fácil que el gobierno se ponga del lado del trabajador a que se ponga del lado del patrón. Entonces ya habría 4 votos. Ahora, muchas veces ya se están haciendo los recálculos no solamente en salarios mínimos, sino que se están haciendo las conversiones. Ya no se hacen los cálculos de los créditos en veces el salario mínimo, sino ya va como capital líquido a tu crédito. Ahora, es muy importante que asistas a las oficinas del Infonavit y que te atiendan y que expongas a final de cuentas qué es lo que está pasando. Sí, yo sé que es doloroso porque en algún momento siempre tenemos un problema porque el poli no te deja entrar, porque hay que hacer 20 caravanas. Pero es muy importante que te presentes en las oficinas del Infonavit para que veas la situación de tu crédito. Hay muchas maneras de poder solucionarlo y de poder pagar esos créditos. Existe el apoyo jubilado, soluciones a la medida, fondos de protección de pagos, dictámenes de capacidad de pago, responsabilidad compartida, borrón y cuenta nueva, entre muchos otros más. Toma en cuenta, si hacemos el cálculo más o menos que teníamos ahorita caminado con Marquitos y empresario Cachetes, nadie compra una casa con 17,000 pesos, si fuera el caso. Es muy importante que seamos congruentes, porque a final de cuentas, la casa que estás ocupando al día de hoy, no la pagaste tú, la pagamos todos. Todos aquellos que le aportamos y que depositamos nuestras deducciones, a final de cuentas, en el Infonavit. Es muy importante porque lo que pagamos nosotros para tu casa, es muy importante que tú lo aportes para la casa de alguien más. Y si intentas que tus hijos tengan una casa en donde puedan estar, es importante que la casa que tú tienes la acabes de pagar. Bien, importante entonces, revisen otra vez la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, y si tienen ganas también revisen la ley del Infonavit. ¿Va? Un abrazo enorme de Bogatuber.